Bueno, iniciamos el programa muy suavecito, este tema de Jesse Uribe, No te hago falta. En la tarde de hoy, iniciando así nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, el 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde esta ciudad para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a John Camacho y a José Ramírez. Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y empieza a haber pronunciamiento internacional en relación a lo que pasó hoy en Venezuela con el referéndum revocatorio, el fallido intento de la oposición de revocar a Nicolás Maduro debido a la vulneración de las reglas electorales por parte del propio Consejo Nacional Electoral. Estados Unidos señala, ante trabas al revocatorio, Maduro teme someterse a la voluntad del pueblo. Luego de que el Consejo Nacional Electoral impusiera un cronograma imposible para la activación del referéndum revocatorio, Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro teme someterse a una elección libre y justa. A hora de iniciar el conteo del proceso de recolección de manifestaciones de voluntad en la tarde de hoy, el portavoz del Departamento de Estado recordó que Maduro anuló los resultados del referéndum del 2016, una clara señal de que no tiene intención de permitir ninguna medida honesta de la voluntad popular venezolana. Maduro teme someterse a la voluntad del pueblo venezolano, privando repetidas veces a estos de su derecho a participar en un proceso democrático electoral libre y justo y empleando numerosas tácticas antidemocráticas, sostuvo el vocero de los Estados Unidos ante esta posición. Y Pedro Castillo, el presidente de Perú, aseguró que jamás adoptaría ningún modelo extranjero en su país, respondiendo a una pregunta sobre la cercanía de ideologías con los modelos impuestos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y en una entrevista que le hizo Fernando del Rincón en el CNN español, Castillo pues evitó responder si cree que en Venezuela, Cuba y Nicaragua existen democracias o dictadura. Por ello, Del Rincón fue insistente en que aclarara su posición sobre los gobiernos socialistas de estos tres países. Y ante ello, Castillo respondió, no es que no sea claro, el Perú es rico en todo, yo jamás voy a traer un modelo de afuera, pienso crear un verdadero modelo democrático y abierto para los peruanos. Bueno, y Ángel Álvarez, quien es politólogo venezolano y profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha manifestado que un profesor titular con PhD en una universidad del primer mundo, publicaciones de primera, director de tesis y de investigaciones, no puede terminar ganando $2 mensuales ni dependiendo de ayudas, como ocurrió en el caso de los profesores universitarios que este fin de semana uno de ellos falleció, la señora, y otro se está recuperando en un hospital. Su pobreza extrema, aclara Ángel Álvarez, es culpa de Chávez y Maduro, no de los hijos del profesor. El centro del asunto no es si la familia o una ONG debe ayudar o no al empobrecido profesorado venezolano, sino que Chávez y Maduro intencionalmente demolieron la economía y las instituciones y con especial saña a las universidades autónomas a las que nunca lograron someter. Y cierran proceso en Colombia contra exesposa y hermanos de Ale Sack. Mientras avanza el juicio en Estados Unidos en contra del barranquillero Ale Sack Morán, paralelamente, pues en Colombia responde a este proceso por lavado de activos. El empresario colombiano ya fue acusado por la Fiscalía junto al Contralor de una de sus mismas compañías, Davis José Mendoza, por supuestas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado colombiano y sirvieron para aumentar su patrimonio. Fuentes cercanas al caso señalado que en la acusación se dejó por fuera a la exesposa y al hermano de Sack Morán.
Añadieron que, aunque en un comienzo la Fiscalía vinculó al proceso y le imputó cargos a sus hermanos Amir Luis Saad y Luis Alberto Saad y a su exesposa Katia Eugenia, luego de que este escrito de acusaciones no siguió el proceso en su contra y desistió de judicializarlos, también se cerró por la muerte la investigación en contra de uno de sus contenedores. Bueno, también información sobre el tema de Roland Carreño. Nos hemos olvidado un poco de Roland Carreño con la dinámica informativa reciente, pero lo cierto del caso es que Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, la primera dama encargada también, cumple 15 meses de detención arbitraria de Roland Carreño, recordó. 1 año y 3 meses en el que no ha podido estar en casa con su familia, en la que su vida ha peligrado producto a las condiciones en las cuales es excarcelado. Debe ser liberado, señala Fabiana Rosales. Además que agrega que Roland Carreño está detenido injustamente en un juicio y en un proceso que se ha hecho de manera ilegal, irrita, y que violando todo el derecho procesal, pues ha pretendido mantener a Roland Carreño detenido a pesar de las circunstancias. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales en las feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Si no ha escuchado, no ha leído, vea en la www.siemprevenezuelaweb.com. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a todo el equipo de producción. Hoy tenemos un tema que ha venido realizándose desde hace 2 meses, donde hoy el migrante venezolano aquí en Colombia está a la espera de su RON, de su permiso temporal. Pero también se han entregado en diferentes departamentos, pero muy tarde. El caso de Medellín, en el caso de Cali y por supuesto parte de la capital, Bogotá, las colas son interminables. Colas latentes de 1, 2, 3, hasta 12 cuadras, a pleno sol. La falta de funcionarios o la falta de información veraz, real, sobre la entrega del plástico, es decir, del carnet o la nueva cédula, como lo comentan todos los migrantes venezolanos aquí en Colombia. Es bastante dura y ardua la tarea en que se ha enfatizado la realidad de la entrega de los documentos del registro permanente o el RON. Observemos en este video que nos da un migrante que estaba en las colas en la ciudad de Medellín. Amigos, compatriotas, hoy es 24 de enero del 2022. Estamos en la oficina de migración Colombia, Medellín. Aquí estamos viendo la cantidad, las filas interminables de hermanos venezolanos que han tenido que huir de su país. Cuadras. La fila es de cuadras, tratando de hacer una regularización de su situación migratoria. Son las 12 del día. Esta es la misma fila desde las 6 de la mañana. No dan abasto los funcionarios de migración. ¿Cuántos hermanos venezolanos que creyeron en la promesa del socialismo del siglo XXI aquí están huyendo de su país, buscando un mejor futuro en otros países? Esto da tristeza, es indignante, pero es la realidad de lo que se está viviendo en la ciudad de Medellín y es algo muy similar en las otras ciudades de Colombia. Como por unas malas votaciones, por haber creído
en una cantidad de propuestas populistas, arruinaron al país más rico de Sudamérica. Y ahora todos estos jóvenes, niños, están pagando las consecuencias. Podemos seguir caminando y son cuadras y cuadras de filas de las personas tratando de buscar un mejor futuro para sus vidas y sus familias. Es una lástima. Así que, Colombia, por favor, piensen muy bien en su voto. Piensen muy bien en su voto. Bueno, ya ustedes están viendo a Alan, Nancy, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas y televidentes, estas largas colas que son increíbles y no han sido de 1 o 2 o 3 días. Ya tienen más de una semana. Esperemos que pronto esto pueda ser a culmino total. Venezuela se ha caracterizado a nivel del mundo y a nivel de muchos estados, y por supuesto en América Latina, sobre su gastronomía. Hoy tenemos un pequeño formato, un pequeño video, la historia que llegó hace unos días a Caracas, nuestro máximo jonronero Alex Cabrera, y llegó a comer. Llegó a ver si podía comerse un pepito de más de 2,5 metros, algo para la dieta de Alan y de Nancy, y observemos este video. Soy Alex Cabrera, samurái, de verdad que aquí vengo a ver lo increíble, este kilométrico pepito este. Yo no sé quién se lo va a comer, pero yo voy a echar dientes. De verdad los invito a que vengan aquí al Gordo Burger, aquí en el Paraíso, de verdad impresionante. Nunca he visto un pepito tan largo y poderoso, pero de verdad, aquí se lo presento, lo mejor, ya lo vamos a probar, no lo vamos a comer con todo el mundo. Gracias, Gordo, de verdad te felicito por este pepito tan impresionante. Un abrazo. Atrás. Cuadrangular soberbio descomunal de Alexander Cabrera. A nivel del mundo, nuestra comida, nuestros perros calientes, nuestras hamburguesas, nuestras arepas y por supuesto esos pepitos enormes con todo tipo de ingredientes son lo máximo en toda Latinoamérica. Y en el tema propicio para hoy, queremos saber cuánto está ganando actualmente un funcionario público en Venezuela que le alcanza para comer. Sencillamente con $2.7 o 3.2 solamente puede comprar 1/4 kilo de queso o medio cartón de huevos, pero no le llega ni para 2 pasajes, mucho menos para pagar los servicios básicos en donde se puedan pagar. Y por supuesto, a pie. En Venezuela somos los mismos, es caminante día a día. Solamente actualmente hay un solo estado que se está haciendo de nuevo lo que pasó en un pasado. Esperemos que eso no sea algo repetitivo del gobernador Manuel Rosales y tapar con un dedo el sol o un pote de humo con la comida que de nuevo está dándole a diferentes municipios del estado y por supuesto a la ciudad capital que es Maracaibo. Pero también las parodias de los maracuchos que nos caracterizan por la risa, por supuesto por toda la situación donde nosotros, los maravinos, los maracuchos, hacemos de todo un chiste, de todo hacemos una parodia, de todo hacemos una chanza. Pero es la realidad. ¿Cuánto gana un venezolano, un funcionario público? ¿Qué reciben? ¿Cesta ticket? ¿Reciben algún bono? ¿Tienen transporte por la parte de gasolina? No. Pero como lo dije, veamos qué gana o cuánto gana un funcionario público y qué le alcanza en una quincena. Bueno, usted ve este poco de plata que está aquí. Esta es la quincena de un empleado público en Venezuela. Pues este dineral, mire. ¿Qué puede comprar esto en 15 días un empleado público? Mira lo que va a comprar. Señorita, medio cartón de huevo,
Esto es lo que compra un empleado público 15 días trabajando para comer. Esto es a diario. Esto no es una burla, esto es una realidad. Esto es lo que está pasando actualmente en el país. Ahora imagínense ustedes los pueblos cercanos a la frontera, donde el costo es diferente, donde la comida es importada, o también por supuesto nacional. No alcanza absolutamente para nada. ¿Dónde queda el bolívar virtual? Porque en efectivo nadie lo acepta en el país. En el caso del occidente del país, Maracaibo es dólar. No aceptan ni siquiera la moneda peso. Solamente de Machiques, de Perijá, la Villa del Rosario y por supuesto los pueblos del sur del lago de Maracaibo es donde aceptan la moneda colombiana, el peso. De resto, absolutamente solamente es la moneda, el billetico verde de dólar. Y gastan mucho más que en la propia ciudad capital. ¿Qué pasaría o qué pasará de no promover la divisa norteamericana en el país? Hay que dolarizarlo obligatoriamente. Señores, nos despedimos. A esta hora, Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, aquí seguimos con más información. Un video muy viral durante el día de ayer en donde 4 personas de nacionalidad venezolana agredían a un par de policías en Iquique, en Chile, en una requisa que se estaba realizando en esa zona de ese país. El video terminó de manera abrupta y violenta. Las personas agredieron a los carabineros, se enfrentaron a ellos e incluso uno de ellos utilizó una manopla y le fracturó el tabique nasal a uno de los policías, de los carabineros. Ocurre que fueron detenidos y el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, informó que estos 4 hombres serán expulsados del país después de que se les someta a la justicia por agredir a 2 carabineros mientras hacían un operativo en Iquique. El ministro no mencionó la nacionalidad de los agresores, pero se ha conocido a través de fuentes judiciales que se trata de migrantes venezolanos. Ya he dispuesto al delegado presidencial que acelere todos los trámites para poder tener el decreto de expulsión de estas 4 personas, porque estas personas se van de este país sí o sí, expresó el ministro. Explicó que los 4 agresores están detenidos y que serán presentados mañana ante los tribunales chilenos. Dijo al respecto que en el caso hipotético que no fueran condenados, se procederá a la expulsión y que en caso de que sí deban cumplir una condena, de igual manera su despacho procederá a agilizar los mecanismos de expulsión. Cumplen la condena y al día siguiente salen del país. Esto es lo que ha afirmado el ministro chileno. Y estamos de acuerdo, porque yo estuve viendo el video y de verdad que fue una agresión brutal la que hicieron estas personas en contra de estos policías. Y el irrespeto a la autoridad no es característica del migrante. Una muy pequeña minoría de migrantes realizan este tipo de actividades ilegales y por lo tanto deben ser sancionados y castigados en el país donde se encuentren. Y estamos totalmente de acuerdo con que esto se proceda, porque ellos no solamente le están haciendo daño y afectando a un país, están también afectando a todos los migrantes, porque indudablemente con la publicación del video se hizo también viral un levantamiento de la xenofobia, y especialmente en Iquique, en donde hay la mayor manifestación de xenofobia en Chile del año 2021. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. El tema de Mike Bahía nos permite iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Y Medianálisis da una perspectiva de qué se espera para este año 2022. Pues la Asociación Civil Medianálisis ha presentado una serie y presentará una serie de encuentros virtuales los días 1, 2 y 3 de febrero para abordar los temas, el apoyo de los expertos principales de estas perspectivas en torno a lo que pasará este año 2022 en el ámbito político, económico y social.
La crisis humanitaria que ha experimentado el país pues ha llevado a más de 6 millones de venezolanos a dejar su país en búsqueda de mejores oportunidades y de esas oportunidades de empleo y de calidad de vida hacia países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Y el periodista y director de Medianálisis Andrés Cañizares se encargará de conducir este encuentro que está acompañado de expertos invitados que desde sus conocimientos y además de su experiencia pues realizarán análisis de esos posibles escenarios en Venezuela que se van a mostrar durante este año 2022. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Pesca y hoy el presidente de facto, Nicolás Maduro, realiza en estos momentos un acto para darle un toque a ese día, señalando que Venezuela pasó de 208.000 toneladas de productos de la pesca a 240.000 toneladas. Es decir, para las cuentas de Maduro eso es 116% de su cumplimiento de meta del 2021. Un buen año de pesca artesanal que se ubicó 118% por encima de la meta industrial. Bueno, yo no sé dónde aprendió matemáticas el señor Maduro, pero si tú tienes 208.000 y pasaste a 241.000, no es 116% lo que creciste. No es 116%, es 16% lo que creces. Entonces, ya empezamos a contarnos mentiras y a decirnos mentiras allí. Esto no es un sobrecrecimiento de 116%, es de 16% en todo caso. Pero lo cierto del caso es que Maduro dice que nos hemos planteado una meta modesta de 250.000 toneladas de pescado para el pueblo venezolano. Pero fue el mismo régimen chavista el que acabó con la industria pesquera venezolana, que era una de pesca de atún, de pesca de diversas especies marinas, hasta sardinas teníamos enlatadas venezolanas. Y con ese proceso de compra, de adquisición forzosa de empresas privadas, el Estado venezolano se apropió de estas empresas y, como siempre pasa, acabó con las empresas, acabó con la producción y solamente nos quedó la pesca artesanal. Para poder justificar y decir que ese era un logro en vez de una pésima decisión, afirmaron que era el compromiso del pueblo bolivariano de establecer la pesca artesanal por encima de la pesca industrial. Y así fue que Venezuela se quedó sin flota pesquera. Y así fue como Venezuela ahora depende de pesca artesanal casi en el 100% de la proporción. Así que para Nicolás Maduro es un gran mérito haber pasado de 208.000 toneladas en el año 2020 a 241.000 toneladas, pero nunca hubo un crecimiento, como él afirma, de 116%. Y el Tribunal Supremo de Justicia revisará el Código Militar que prohíbe a homosexuales servir a las FARC. Pues 5 años después que el Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda de nulidad contra el artículo del Código Orgánico de Justicia Militar, Venezuela continúa prohibiendo a homosexuales servir a la Fuerza Armada Nacional. No obstante, ante esta situación, una nueva consideración podría derogar esta disposición luego de que el máximo tribunal anunció que se sopesará su constitucionalidad. Giovanni Piermatei, presidente de la organización Venezuela Igualitaria, alegó que el fallo a favor significaría un gran paso para la transformación social en el país. Quizás alimentemos ese estigma, la creencia que somos menos hombres, menos mujeres o menos valientes. Esto es lo que ha venido relatando hasta el momento. Bueno, y se realizó hoy una jornada de entrega masiva del PPT, del permiso de permanencia temporal, que actualmente impulsa el gobierno colombiano para lograr la clara identificación y visibilidad de los venezolanos migrantes en este territorio. Lucas Gómez, quien es el director de fronteras del gobierno del presidente de Colombia, señaló que esta entrega masiva fue totalmente exitosa y actualmente se realiza en el Movistar Arena en Bogotá. Felicitó al director de Migración Colombia, Juan Fernando Espinosa, y a todo el equipo de Migración Colombia por este trabajo, comprometido con la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos, afirmó Lucas Gómez.
Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese extraordinario equipo de producción a esta hora. Se entregó alias Luchito, hermano de Cachete, señalado jefe de los costeños. Ribacha en La Guajira prohibió todos los eventos de carnaval y actividades masivas. 2 mujeres presiden la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Colombia. Coxalú espera que 42.000 niños asegurados se pongan al día con sus vacunas. Y si hay Festival de Cartagena de Indias presencial, está la invitación a imaginar nuevos mundos. Consejo de Estado libera a Ecopetrol del pago de $1 millón. Colombia completó su convocado y pisa el acelerador en la preparación. Playa Blanca en la costa caribe colombiana estará cerrada al público durante este miércoles y jueves. Pánico por 2 temblores de tierra en Los Santos, en Santander. Falleció Manuel Rodríguez Castro, el varón de las tinieblas en el carnaval. El ex pelotero dominicano David Ortiz, el Papi, ingresó al Salón de la Fama. Bus se volcó en la vía oriental en Malambo, 20 lesionados. SMART presenta plan de ahorro de 7.789 millones de pesos en contratación para el 2022. Liquidación de la EPS Comeva, fin a una tragedia para la salud de los colombianos. Declaran calamidad pública por inundaciones en la Mojana Sucreña. Anticipan fecha para que precandidatos presidenciales se inscriban en las consultas. Yaldane reveló cuáles son las ciudades en las que la población no quiere vacunarse. Oscar Iván Zuluaga dio positivo para el COVID-19. La Guajira presentó los avances en materia de educación ambiental en Reconecta Colombia. Suspendidas provisionalmente las elecciones atípicas en la frontera colombo-venezolana en el municipio Manaure. Boletas para el concierto de Bad Bunny en Colombia costarán hasta 22 millones de pesos. Panfleto de supuesto grupo de las autodefensas causa zozobra en Maicao. Incautada más de 100.000 unidades de medicamentos de uso institucional en Maicao. Pero deberían ir a Venezuela, Maracaibo, como las venden en cualquier parte. En La Guajira los docentes dicen que no se ha invertido suficiente dinero para el retorno a las clases. Al regresar a clases presenciales, estudiantes encontraron algunos colegios desvalijados. Afrodescendientes de la población o comunidad de Chancleta dan paso a producción de insumos para ganadería. Con inversión de COP de 100 millones se remodelará Centrama en Maicao. Córdoba, tema del día, desde 3.000 estarían vendiendo ilegalmente los lotes invadidos en el humedal de Berlín. Niños colombianos crearon un robot enfermero y ganaron concurso internacional. Investigan a sindicalistas de FECODE por presunta reunión política al interior de un colegio. Construirán centro de acopio de papaya tipo exportación en el Alto Sinú. Ministerio del Interior legitima defensa solo se aplicará en la habitación o en el carro. Analistas colombianos advierten que aumentará la tasa de interés del Banco de la República. Según Francisco de Roo, Álvaro Uribe desmontó el paramilitarismo. Alejandro Gaviria sigue con la polémica contra Igre Betancourt y le dijo, lo suyo es hipocresía y oportunismo. Proponen en Montería la estampilla promojana para que se recaude recursos para obras definitivas. Ingrid Betancourt arremeta contra Gustavo Petro en el debate presidencial. Costa Atlántica. Ya está lista la agenda de eventos del Carnaval 2022 de Barranquilla. Empezando con esquema de vacunación completo, es un requisito obligatorio para asistir a los eventos en Barranquilla. Juez fijó en 40 años la pena contra Jorge 40. Proteger al Magdalena y el río Cauca
es la apuesta de la Universidad del Atlántico y la Universidad del Valle. El presidente Iván Duque Márquez le da bienvenida a Singapur como primer miembro de la Alianza del Pacífico. En esta cumbre de Alianza del Pacífico, presidentes de la región llegan a Colombia. Cauca, mueren 4 presuntos integrantes de la residencia Carlos Patiño. Gobernación en el Caribe colombiano entrega 3 puestos de salud renovados en Repelón. Los centros asistenciales cuentan con servicios de consulta externa, odontología, sala de pequeños procedimientos, toma de muestras, servicios de prevención y promoción en salud. En las votaciones fronterizas, residentes en Venezuela podrán votar en zonas de frontera. Ya están listos, se pueden observar los archivos que revelan el espionaje de la policía mexicana a Gabriel García Márquez. Durante 2 décadas el escritor costeño fue vigilado en secreto por su amistad con Fidel Castro. También los visitantes a la casa del autor. En Barú, 22 famosos disputarán el título MasterChef Celebrity 2022. Los colombianos Camilo y J Balvin aspiran a reinar en el premio Lo Nuestro. La Procuraduría hace seguimiento al PAE en Riohacha, La Guajira. Carlos Mato está hospitalizado con dolores abdominales. Cambio Radical no tendrá candidato en consulta. El presidente Iván Duque Márquez sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana. Cesar Valledupar, 166 profesionales de la salud se han contagiado de COVID-19 en el Cesar. Voceras del movimiento femenino en el Cesar dicen, presidente López Contreras sí atendió nuestras solicitudes. Evocaron 45 años después. Suspende el concierto de Silvestre Dangond por baja venta de boletería. Buena noticia para los negocios de comida y bebida. Por el año 2022 no pagarán impuestos de consumo. Mercado Campesino ha dinamizado con 260 millones de pesos la economía en Valledupar. El 30 de enero será su próxima edición desde la Secretaría de Desarrollo. Nueva ley busca prevenir la corrupción en Colombia. El Congreso de la República decretó que se tomarán acciones para prevenir los actos de corrupción y promover la cultura de la legalidad. El cross y el tenis, así labora el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Según el gerente de Camacor en el Cesar, una persona puede llegar a pagar mensualmente por su vivienda propia entre 300.000 y 350.000 pesos en este 2022. 13 kilómetros de placahuellas serán construidos en Chiraguaná. La cantante polémica de vallenato, Ana del Castillo, tiene nuevo amor. Es un reconocido acordeonero. Estudiantes colombianos, prueba Saber Pro se aplicará 2 veces al año. Con música, asociaciones cartageneras llaman a la conservación en las playas. En el departamento de Sucre, un 22% de estudiantes de instituciones oficialistas falta por matricularse. Presidentes de Chile, Ecuador, Perú y Colombia se reúnen en Buenaventura. Insólito pero cierto, hasta 600.000 pesos gastarán los colombianos en los útiles escolares. Duro comunicado de las disidencias contra la segunda Marquetalia y el ELN. Garantizan atención en la salud a población subsidiada en Cartagena de India. Y lo que no le gusta al gobierno y a los departamentos, sobre todo, a Alan Nancy, grave situación en los costos alimenticios. Más del 30% subieron los productos cárnicos en 15 días, productos lácteos el 22%. Los productos como aves, pollo aumentaron un 17%. Jabón, productos de limpieza personal y doméstica subió un 25%. Carne de res subió un 18% en 20 días. Grave problema de la empresa Aire en La Guajira. Van 2 meses aumentando el servicio eléctrico. La factura cada día más alta. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y se refería a un comunicado de las disidencias de la FARC, en la cual declaran la guerra a la segunda Marquetalia y al ELN.
ellos asumen que son las verdaderas FARC y por lo tanto se denominan así en el comunicado y señalan que Segunda Marquetalia y el ELN están haciendo operaciones totalmente ocultas para atacarlos y destruirlos, pero señalan que ellos también van a hacer abiertamente esta guerra entre diferentes organizaciones criminales que vienen generando muerte y caos en el país y que se van a intensificar en las próximas semanas acciones en el Arauca y en territorio venezolano, en donde señalan tiene operaciones Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Así que este anuncio no deja de preocupar porque significa que estas acciones van a seguir causando muerte y destrucción en territorio venezolano, en una guerra que Maduro irracionalmente ha traído a territorio venezolano. Y en otro orden informativo, la ONG ha denunciado que negaron el derecho a la salud a presos políticos que sufren de hepatitis, otra enfermedad que está retomando en este momento. La organización no gubernamental, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ha denunciado el día de hoy que han negado el derecho a la salud del preso político Ángelo Rosales, recluido en el centro penitenciario El Rodeo 2. Rosales padece de hepatitis y aún no ha sido atendido, se le ha negado el derecho a la salud. Esto lo ha escrito la ONG en un mensaje a través de las diferentes redes sociales. Rosales fue recluido el 20 de abril del 2020 al ser vinculado con el caso de la Operación Gedeón. En tanto, sus familiares piden con urgente la atención médica para este paciente. Nuevamente las enfermedades renacen en medio de todo este caos que se presenta en Venezuela y los presos políticos están, como decimos en Colombia, llevando el tableado con esta situación. Sí, y lo cierto del caso es que el gobierno venezolano, por mucho que dice que ha mejorado las condiciones de los presos políticos ante las instancias internacionales, genera mucha desconfianza porque ha sido todo lo contrario, las condiciones se han empeorado y se ha generado este renacimiento de enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas del territorio venezolano, especialmente en los centros en donde están los presos políticos. Recordemos que no es la primera vez que se han presentado situaciones difíciles de enfermedades como la hepatitis, también tuberculosis, que ha traído 2 muertes de presos políticos el año pasado, recordemos el cacique indígena, y también otro preso político que murió en una cárcel del oriente del país debido a esta condición de salud. Y el 80% venían en la gestión anterior. 158 fiscales del Ministerio Público imputados por corrupción. Pues estos 158 fiscales del Ministerio Público que han sido imputados de 249 judicializados tras una investigación que involucró a 287 por corrupción. Así lo ha afirmado el fiscal general Taleb William Saad el día de hoy. De los 158 que han sido imputados, los cuales 27 fueron condenados, 14 ya están privados de la libertad y 18 tienen orden de aprehensión. No es de extrañar que el 80% de estos exfiscales venían de la gestión anterior. No es ninguna sorpresa. Esto lo ha afirmado el fiscal Taleb William Saad el día de hoy. Y durante su explicación también Saad hizo referencia a los delitos más comunes que pueden cometer los fiscales: corrupción propia simple, también concusión, y esta concusión, que es como lo que el fiscal del Ministerio Público, es una investigación penal que conoce, donde se le pide el dinero al investigado de auto de manipulación de declaraciones a fin de poder arribar con un acto conclusivo que lo beneficie directamente a él. Vienen realizando esa serie de pesquisas, esto es lo que está anunciando el fiscal. Bueno, y lo cierto del caso es que el pueblo desconoce los puntos en donde se están recolectando las firmas para el revocatorio. 12 horas es insuficiente para recoger 4.200.000 firmas, según Óscar Arnal, dirigente político venezolano. 2 días hábiles para informar al país son condiciones imposibles de cumplir. Además, la amenaza de ingresar a una nueva lista negra o de tascón a los firmantes, pero los centros de recolección de firmas en toda Venezuela totalmente vacíos. Y Nigmer Evan realiza hace minutos, dice que no hay absolutamente nadie en las filas en esa convocatoria que se presentó para el día de hoy de ese referéndum revocatorio. No salieron a validar un cronograma que es inconstitucional porque está exigiendo que se tengan verdaderas condiciones para lograr este objetivo. Es lo que ha ratificado en la tarde de hoy.
Bueno, y vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora. En el control máster a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcati Gelmiura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pegadita. Bueno, así es que comienza el tema que nos presenta Guaco de Venezuela y Fonseca de Colombia para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela, a través de YouTube como Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más información. Hay una información interesante. A mí me gusta ser equitativo en esto. Hablábamos hace rato de esa fea noticia de un grupo de migrantes venezolanos en Iquique, en Chile, realizando acciones delictivas, atacando la autoridad y siendo detenidos y actualmente en proceso de sanción por parte de la justicia chilena. Pero también vamos a hablar de cosas positivas, igualmente en Chile, de venezolanos que están trabajando y están construyendo la economía chilena, contribuyendo a la construcción de esta economía. Una realidad, una historia de migrante. El ingeniero Sergio Pérez Acuña es un ingeniero industrial y gerente de operaciones de una empresa llamada InPaper, ubicada allá en Santiago de Chile. Su rol al frente de esta segunda imprenta más grande de Chile es, entre muchas otras, capitanear en un proceso que permita de forma sustentable el ahorro de desechos que comienza a sonar en los medios. Esta innovadora técnica de reciclaje en Santiago de Chile ha sido implementada por este venezolano que capitanea esta técnica y que viene obteniendo interesantes logros en este país. Ha significado y ha llamado la atención de otras empresas que también están buscando utilizar la misma tecnología propuesta por Sergio Pérez Acuña para el desarrollo de sus propios procesos de reciclaje y sostenibilidad ambiental. Así que un venezolano que hace méritos y honor a la migración venezolana también en Chile. Y lo que no hace mérito, Alan, es la desfachatez, el descaro de la gente cuando parte un ser querido de la faz de la tierra, y eso le sucede a la nieta del profesor Pedro José Salinas. Mi abuelo no estaba en ninguna situación de abandono. Salen en esta situación donde hablábamos ayer y lo hemos venido mencionando y reiterando durante todo este tiempo, el hecho de que los abuelos, el hecho de que los adultos mayores están siendo abandonados, han sido abandonados por el gobierno y son abandonados directamente también por su propia familia. Delia Salinas, quien es la nieta del profesor José Salinas, Pedro José Salinas, negó que su abuelo haya estado en situación de abandono, como se afirmó luego de que los oficiales de los bomberos de la Universidad de los Andes lo sacaran de su vivienda, presuntamente con un grave cuadro de desnutrición. Con él además estaba su esposa, que lamentablemente perdió la vida. Nos sentimos consternados por la muerte de una de esas personas, particularmente considerada mi abuela, como era Isbelia Hernández. Queremos desmentir las noticias falsas que han divulgado sin ninguna autorización de nuestra familia, como ha sido el fallecimiento, abandono, incluso la desnutrición de mi abuelo. Esto lo ha venido manifestando a través de un video. Contó que el ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela y docente jubilado de la Universidad de los Andes lo rescataron los bomberos en respuesta a un llamado desde España que hizo una de las hijas de Salinas. Y es lamentable que después que pasen todos estos hechos, en medio del abandono, y ayer lo hablábamos, en medio del abandono del Estado, también sean sus propios familiares. Es salir aparentemente a desmentir que ellos tenían una muy buena calidad de vida y que estaban siempre pendientes. ¿Dónde estaba cuando estos abuelos estaban en una desnutrición total? Bueno, es cosa de evaluación y análisis, pero de verdad que las circunstancias alrededor de la muerte del profesor Salinas, del fallecimiento de la esposa del profesor Salinas y la situación que presenta gracias a Dios en recuperación, pues llama la atención sobre la situación general de los trabajadores, de los jubilados y pensionados de todo el país. Y al respecto de esto, en Venezuela vemos con preocupación cómo han aumentado los casos de suicidio. Se trata de un problema de salud pública
que daña a los trabajadores venezolanos de una manera casi silente. Así lo afirma el Instituto de Altos Estudios Sindicales de Venezuela, quien alertó sobre el aumento de casos de depresión entre trabajadores venezolanos y aseguró que se trata de un problema de salud pública. El INAICIN recordó que la depresión puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, independientemente de su condición social, económica, laboral o familiar, y que estas posibilidades aumentan en Venezuela como resultado de la crisis económica y la falta de sustento económico adecuado. Además, aseguró la organización que el venezolano vive día a día de su trabajo, no existen ahorros ni seguridad social y por ello deciden exponerse a contagios de COVID-19 o sobrecargas laborales que ponen en riesgo sus vidas e incrementan las posibilidades de padecer depresión. Entre la conflictividad laboral y el ímpetu de algunos para exigir reivindicaciones laborales, queda en segundo plano la situación de aquellos que sin fuerzas para continuar subsistiendo ante la crisis, toman la decisión terrible de poner fin a su vida. La organización citó un estudio de la ONG Médicos Unidos por Venezuela sobre el estado de salud mental del personal de salud venezolano y destacó que se encontró que en promedio 67% del personal de salud, bienalistas, enfermos, médicos y odontólogos reportaban síntomas de depresión. Ante esto, la organización IANESIN manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores venezolanos y recordó que las condiciones de este grupo y las posibilidades de sufrir ansiedad o depresión incrementan con la pandemia. Así que estamos en una condición en donde no solamente es la salud física, sino también es la salud mental la que está haciendo y corriendo riesgo en Venezuela por las condiciones del propio país. Y el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Christopher Figuera, aseguró que Rusia usa a Venezuela como una ficha de canje con Estados Unidos. Y en una nueva misiva enviada el 25 de enero, Christopher Figuera hizo esta afirmación al tiempo que advirtió que Venezuela se convirtió en un país satélite de otras naciones por parte de quienes están en el poder. Según el exdirector del SEBIN, estas naciones pues llevan a cabo estas actividades que atentan contra las libertades, la democracia y la seguridad de todo un país y de aquellos que los siguen. También afirmó que desde una sala citacional de gobernantes Nicolás Maduro se van diseñando las diferentes estrategias que promueven el desequilibrio de la región con la influencia de instancias como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, organismos que aparecen como responsables visibles de lo que realmente crean Rusia, China e Irán, teniendo como promotor las operaciones en Cuba. Bueno, y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes elaboró 3 informes que fueron entregados a los países que participaron en el informe universal de derechos humanos que investigó y analizó la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el día de ayer. 2 de ellos estaban referidos específicamente a los derechos humanos, a la ciencia, la educación y la cultura, con referencias documentadas sobre las violaciones a la autonomía universitaria, la libertad académica, los derechos de los docentes, estudiantes y trabajadores universitarios. Varias comunicaciones afirmaron que había una política gubernamental para generar insuficiencia presupuestaria en las universidades públicas autónomas, lo que había afectado la calidad de la educación superior, la capacidad de inversión en la infraestructura, el salario digno de los profesores e incidido en el abandono estudiantil. Varias organizaciones informaron que había una violación a la autonomía universitaria, una injerencia gubernamental en los procesos de elección del gobierno estudiantil, una criminalización del pensamiento crítico y científico, represalias contra los académicos por opiniones críticas, con un énfasis especial contra la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre la República Bolivariana de Venezuela fue el informe que entregaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El derecho igualitario a la educación de calidad en todos los niveles, la autonomía universitaria, la libertad académica y los derechos laborales fueron parte de las recomendaciones dadas a Venezuela por Singapur, Eslovenia, Togo, Tanzania, Uruguay, Bangladesh, Brunei, Eswatini, Santa Sede, Indonesia, Kuwait, Países Bajos, Omán y Rumanía. Estos países, y por primera vez un país como Uruguay, se refiere al sistema paralelo universitario creado en Venezuela por el gobierno de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro, tratando de afectar la autonomía de las universidades venezolanas.
¿Y qué pasó este martes? Venezuela fue evaluada con la EPU por países de la ONU para las recomendaciones en derechos humanos y el gobierno de Maduro trató de escapar de su responsabilidad de estas violaciones, señalando a las sanciones como motivo de crisis en Venezuela. Escuchemos. Se llevó a cabo el diálogo interactivo durante el examen periódico universal sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en el que participaron 116 Estados miembros de Naciones Unidas, que recogieron gran parte de las observaciones enviadas por 115 organizaciones de la sociedad civil en informes escritos previamente. El Estado trató de excusar su responsabilidad señalando a las medidas coercitivas unilaterales como las principales causas de la situación venezolana, trató de mostrarse dispuesto a cooperar con el sistema de Naciones Unidas y presentó data sobre la situación venezolana hasta ahora desconocida en el territorio nacional. El debate se trató sobre toda la situación de derechos humanos en el país, pero tuvo énfasis, por ejemplo, en la situación de derechos civiles y políticos y en la cooperación con el sistema de Naciones Unidas, sobre la situación de salud, educación y la situación ambiental derivada del arco minero del Orinoco, y abordó temas como la situación de las mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos. El resultado de este debate será recogido en un informe de resultados que recogerá las preguntas, los comentarios, las recomendaciones y las respuestas del Estado venezolano y que será puesto a aprobación durante las sesiones del próximo viernes, en las que el Estado venezolano deberá aceptar o tener en cuenta las recomendaciones hechas por los distintos miembros de las Naciones Unidas que han participado en este debate. Bueno, esa es la evaluación, pero yo le voy a hacer una evaluación más rapidita en relación a lo dicho ayer por Venezuela y la realidad hoy, nada más hoy. 1. Delcy Rodríguez dijo que Venezuela y el gobierno de facto estaban defendiendo los derechos políticos de venezolanos. Hoy se realizó el referéndum revocatorio y este referéndum revocatorio fue saboteado por el propio gobierno con el fin de que este tuviera un fracaso inminente, como en efecto lo está teniendo. No se ha realizado el referéndum revocatorio y la gente no salió a las calles a firmar por varias razones. 2, dijo que defendía la vida de los presos políticos. Hoy hemos señalado a un preso político que sufre de una enfermedad y está en estado de gravedad dentro de una prisión venezolana. 3, dijo que el gobierno defendía los derechos sociales de los trabajadores. 2 personas, una profesional anciana de 76 años y un profesional destacado nivel de 83 años, ella fallece y él se encuentra en situación estable. 4, dijo que defendía los derechos económicos y sociales de los venezolanos y hoy hemos hablado de una situación de destrucción del campo venezolano producto del ataque que sistemáticamente vino realizando el Estado venezolano a la infraestructura productiva nacional del sector privado. Y 5, y solamente le estoy mencionando 5 del día de hoy, nada más, el gobierno dice que defiende la independencia y la autonomía universitaria y las universidades elaboran un informe en donde esta autonomía se ve cercenada en absoluto por la situación de un gobierno que no le envía recursos a las universidades autónomas para poder sobrevivir. 5 temas hablados ayer por Delcy Rodríguez, 5 temas que hoy se contrastan con la realidad. Y te faltó ahí la libertad de prensa, que fue agredida hoy con retención de todo el material que se estaba evidenciando en este referéndum revocatorio. O sea, 6 de los puntos tocados ayer por Delcy Rodríguez son contrastados con la realidad hoy. No estoy refiriéndome al día de ayer, no me estoy refiriendo a un año, no estoy haciendo un balance de los años anteriores. Estamos hablando solamente de la Venezuela de hoy, la Venezuela que hemos comentado a través de Siempre Venezuela. Y en Guyanas, así fue esa participación de los ciudadanos en esa recolección de firmas, hablando del revocatorio. Pues esa fue una extensión en los estados Bolívar, Amazonas y el Tamacuro, correspondientes a la región de Guyanas. Se habilitaron un total de 37 puntos de recolección de firmas y huellas para esa eventual activación de referéndum revocatorio contra el gobernante Nicolás Maduro. Y en una entrevista que realizaron El Pitazo
Las personas acudieron a esos puntos en esos estados y escapa a esa participación a través de esa primera fotografía de ese evento, Eli Flores, una ama de casa de 42 años, quien fue hasta una carpa que dispuso el Consejo Nacional Electoral en la Plaza Bolívar de San Félix, en el estado Bolívar, dijo que se sentía triste al ver cómo ese lugar estaba totalmente vacío. Esto ha tenido que ser un hallazgo y eso pues me aflige bastante. Yo vine a firmar por los que se han ido del país, porque aquí no hay nada. Vine a firmar por mi hermana que está en el extranjero buscando calidad de vida. Hay que seguir luchando y tengo las esperanzas que sí vamos a salir de este gobierno. Estas son las declaraciones de esta persona, la señora Flores, donde pues muestra el gran descontento y la desilusión por encontrar estas toldas vacías. Bueno, pero es que no se podía esperar menos. Las circunstancias fueron manipuladas de tal manera para que esto fuera así y la gente entendió como protesta cívica el no asistir a avalar un proceso que fue mentiroso, organizado por el propio Consejo Nacional Electoral. Y para completar, en materia de derechos y reforma judicial, debo señalarles que el Tribunal 12 de Juicio difirió las conclusiones en el caso del homicidio del capitán Acosta Arévalo. 2 años y medio han pasado, evitando pasar así a la fase de sentencia del caso. Es decir, al no emitir las conclusiones, el juez del tribunal no se ve obligado a dictar sentencia. Y esta situación se viene repitiendo consecutivamente y no hay hasta los momentos una sentencia a los responsables directos de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Hay silencio en el tribunal y uno dice, ¿qué más necesita el juez para determinar sus conclusiones sobre un caso que fue un homicidio de los más perversos que hemos podido ver por parte del régimen de facto de Nicolás Maduro? Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, ese tema, yo me quedo en Venezuela, con Simón Díaz y Guaco, quien nos ha traído este tema para iniciar así el último bloque del programa durante la tarde de hoy. Seguimos en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y vamos ahora a hacer contacto directo vía Zoom con nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos desde el Arauca Binacional, quien a su vez tiene una invitada muy especial. Hola Nancy y Alan, mis amigos, bienvenidos desde acá, desde la tierra del joropo. Les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Sí, señor, esa hermosa canción, Yo me quedo en Venezuela. Yo me quería quedar en Venezuela, bueno, pero el deber nos llama y ahorita estamos con Dinora Hernández. Dinora es diputada a la Asamblea Nacional electa el 2015. Siempre es grato hablar con Dinora. Dinora, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bienvenida. Nancy, Alan, un saludo. Gracias, Oliver. Cuando uno no está en Venezuela, Venezuela está con uno y estoy segura que Venezuela está en tu corazón porque está en el nuestro. Un abrazo, Oliver. Así es. Bueno, comencemos a hablar de la situación de Venezuela, especialmente el día de hoy que se había se ha convocado la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues el revocatorio fue una estrategia utilizada en alguna ocasión en 2016 para pues revocar legítimamente a un presidente que por cierto era legítimo y que esa estrategia fue tomada en esta ocasión extrañamente por algún sector de la oposición para revocar a alguien que han señalado que es usurpador y que es ilegítimo. Lo primero que yo podía decir al respecto es que era una incongruencia en sí mismo, un despropósito, revocar a alguien inconstitucionalmente cuando tú mismo has dicho que no es el presidente del Estado, pero ciertamente lo hicieron porque hay dirigentes que tienen no la capacidad, sino la incapacidad
para manejarse con coherencia. Sin embargo, el régimen le salió al paso a esta estrategia y si bien en el 2016 la retrasó con muchas trabas, en esta ocasión lo que hizo fue una jugada adelantada y cuando este grupo promotor solicitó el revocatorio, pues le asignó como día de hoy precisamente la recolección de firmas. Todos sabemos que sin un proceso de concientización para que la gente entienda de qué se trata, y tú le colocas una cantidad de centros electorales, por cierto, con estrategia conjunta, porque este CNE es un apéndice del régimen, pues los centros quedaron vacíos porque la estrategia del revocatorio no prendió, porque las personas ya saben que Maduro hace con el revocatorio lo que le convenga, lo adelanta, lo atrasa, pero además porque ni siquiera hubo la posibilidad de informar a la población de qué se trataba. Allí tienen los centros desolados y seguramente el régimen preparando una nueva estrategia diciendo somos democráticos, convocamos para recolección de firmas, pero ellos no lo lograron. Ahora, ¿por qué insistir en una estrategia que ha fracasado? Y no existe posibilidad, o habrá posibilidades que el gobierno manipule. Ya hizo una reunión donde, por cierto, participó el partido Min Unidad, además de los partidos oficialistas. ¿Por qué insistir en esto? Bueno, tú sabes que esa pregunta es muy interesante para quienes insisten, pero como quiera que me estás entrevistando a mí, debo ser responsable. Insisten porque sencillamente están en una danza con el régimen, están en una jugada que simula lucha, que no busca, a mi juicio, la libertad de Venezuela y repiten estrategias fallidas porque allí gastan tiempo, desgastan a la población, desaniman y además se quedan ellos como una oposición reconocida por el régimen y reconocida ante la comunidad internacional como aquella que está haciendo lo que haya que hacer para salir del régimen, pero realmente lo que están haciendo es lo mismo que se ha hecho y ha fracasado. Entonces, el eterno ritornelo. Ya yo no me creo, Oliver, que aquí hay gafos ni ingenuos políticos, porque los políticos venezolanos son muy avesados en un análisis y muy presumidos cuando no escuchan ni siquiera la ciudadanía. Entonces, si entienden lo que está sucediendo, entonces no podría yo decir que es que no saben que el régimen se vale de los mecanismos democráticos para quedarse en el poder y para implosionar estos mismos mecanismos, de manera que podrían no entender si es que se equivocan, si es que juegan adelantados, pero yo creo que aquí lo que hay es una conveniencia con el régimen para ejecutar estas estrategias que bien saben ellos que no los conduce a nada. Ahora, Dinora, hubo un proceso electoral en Barinas donde la oposición salió victoriosa. ¿Qué opinión tienes al respecto? La primera es que no es un proceso electoral. En Venezuela no hay democracia, hay una selección y una adjudicación. Y yo no sé cuánto se podría de reconocer en ese evento que sucedió en Barinas de victoria, cuando una proporción importante, un porcentaje importante de la población salió a respaldar nuevamente las ideas de cambio y libertad, y el pseudoelecto gobernador, pues ayer mismo estaba reunido con Nicolás Maduro, y también a pocas horas de haberse hecho con la adjudicación, señaló que él reconocía como presidente a Nicolás Maduro. Entonces yo creo que aquí sí ganó alguien, ganó Nicolás Maduro y ganó el equipo del G4 que quiere cohabitar con Maduro. Yo inclusive le haría la pregunta a Guaidó, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve él? Porque sencillamente ese gobernador está diciendo, tú no eres el presidente es Maduro. Y me pregunto eso, Oliver, porque en reiteradas ocasiones siempre una pregunta que viene de ustedes, los comunicadores sociales y de los analistas es, ¿y ustedes reconocen a Guaidó? Y mi pregunta es, ¿y este gobernador el pseudogobernador de Barinas reconoce a Guaidó? Pero la pregunta más crucial sería, ¿y Guaidó se reconoce a sí mismo? Porque aquí le acaban de decir que no es gobernador. Eso no es una victoria, eso es una manipulación. Pero además, yo me pregunto, ¿y dónde están los que cantaban Linda Barinas? El tipo ayer sentado con Maduro, queriendo hacer causa como un criminal de lesa humanidad, como un usurpador, como un ilegítimo. Entonces, la victoria debe ser para él, que seguramente se va a acomodar él y su familia. El tema de la Asamblea Nacional y la presidencia interina de Juan Guaidó, ¿se han reunido ustedes? ¿Decidieron, participaron en la elección o la ratificación de Guaidó para este periodo? Tú sabes, Oliver, que
tú me vas formulando la pregunta y tú empiezas el tema de la Asamblea Nacional y yo tengo que contestarte que es realmente un tema. Es un tema. Yo creo que esa presidencia pasó de interina a interina y de interina a vitalicia. Esa asamblea, que lo escuche el mundo y que lo sepa Venezuela, esa presidencia interina se puso en marcha, fue ejecutada con la única función de acelerar los cambios que necesitaba Venezuela, crear los mecanismos institucionales, solicitar la ayuda internacional y darle la libertad a Venezuela. No lo hizo. Y yo a estas alturas creo que ni siquiera lo intentó. Allí entonces, traicionando sus propios principios, se quedó en interina. Posterior a ello, no solo no logró lo que tenía que hacer, lo que se aspiró, porque hay que recordar la efervescencia, el afecto, el cariño y todo el apoyo que le prestó la sociedad venezolana a esa presidencia para que diera el paso y la respaldó totalmente. Y sin embargo, el señor Juan Guaidó prefirió seguir línea y escuchar al F4, a los mismos que siempre ha querido cohabitar y traicionar esas aspiraciones de libertad del pueblo venezolano. Entonces, a la vez traición, hubo un interinato. Después del interinato, ahora quieren seguir siendo un gobierno, y ya no sería interino, sino vitalicio y eterno, porque ahora quieren prorrogarse. Tan es así que ahora al parecer lo están llamando gobierno encargado porque saben que el gobierno interino es un despropósito en sí mismo. ¿Qué te puedo decir de ellos? Pues son esos que tú ves. Una caja sin estrategia, pero una caja que da vuelta en un mismo círculo, una instancia que no ha servido para la libertad, pero al parecer sí ha servido para que unos cuantos del G4 se repartan la dirección de los activos, como un archirreconocido caso de monómeros, que por cierto, finalmente no se sabe en qué quedó, nadie dijo más nada sobre el caso y sigue en las manos de los mismos personajes. Entonces, a mí me da mucho pesar decir que en esas circunstancias, no particularmente, salvé mi voto, no en lo personal, porque por considerar que ninguno de ellos tenga la capacidad, sino sencillamente por reconocer que hace tiempo que abandonaron el objetivo de la libertad de Venezuela, y cualquier prórroga, si no es para la libertad, una pseudoelección si no es para la libertad, un revocatorio si no es para la libertad, y una mesa de diálogo si no es para la libertad, no le sirve a Venezuela ni le sirve a los ciudadanos. Ahora, el gobierno ha manifestado abiertamente una investigación, incluso veíamos que Maduro había señalado hasta una cárcel para Juan Guaidó. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, lo primero, nuevamente decirte que no es gobierno, es desde la usurpación. Segundo, decir que no es primera vez que lo dice, y yo de verdad que no sé, en este caso, sobre qué va la investigación y cuál es la rencilla, en todo caso, digamos, personal, que se puede transar Maduro con Juan Guaidó, porque yo veo que Juan Guaidó ni el interinato ha significado ninguna amenaza para el gobierno de Maduro. Entonces, ahora yo entiendo que él tiene que arremeter, pero este régimen arremetió con la Asamblea Nacional el primer día de su instalación. ¿No recuerdas el desconocimiento de los diputados electos por Amazonas? ¿No recuerdas cuando le quitó el presupuesto y nos colocó, como quien dice, en desacato, cuando no reconoció ninguna de sus leyes, y los más de 40 diputados que hoy viven fuera de Venezuela perseguidos del régimen? Entonces, no es una sorpresa en lo que dijo Maduro, y tampoco es una sorpresa lo que responde Guaidó. Dinora, la Corte Penal Internacional ha hecho un anuncio importante. Hoy el defensor del pueblo destacaba que el Estado ha cumplido con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, enfrentando el bloqueo. ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Cuál va a ser la decisión que definitivamente tendría que tomar la Corte Penal? No hay manera, pues, de que Nicolás Maduro escape a esas investigaciones. Mira, recordemos que ese defensor no depende del pueblo, sino que es un defensor del régimen. Yo te puedo decir sobre este informe de ONU, que siempre es muy interesante. Entiendo que se rinde cada 4 años y que hoy fue una ocasión importante para nuevamente develar este sistema criminal. Yo solamente lamento que todavía ONU esté discutiendo lo que ya en Venezuela ha cobrado víctimas,
lo que nosotros sabemos. Creo que ya es hora de que la diplomacia sea un poco más efectiva y evite de verdad la diáspora y la migración con tanto dolor, como el caso de la niña que se ahogó, como el caso de tantos otros que han sido víctimas de trata, de abuso, de explotación, con el simple hecho de la xenofobia, porque todos sabemos que nuestros connacionales cuando dejan su tierra no todo es color de rosa, a algunos no les va muy bien, de manera que yo creo que ya ONU debería dejar de ser una instancia que dice, que denuncia, que reconoce, que establece, que dice que va adelantado, pero que no hace nada por las vidas, porque lo que está sucediendo en Venezuela, como en cualquier otra parte del mundo, se tiene que ver desde la óptica humana, desde la óptica, bueno, valga la redundancia, de la humanidad y no de la estadística. De manera que sí, como no, me satisface que ONU por lo menos no se ciegue ante esta situación, pero me preocupa que en ONU estén sentados defensores de derechos humanos defendiendo tiranías como la de Venezuela y defendiendo regímenes como los de Cuba, de manera que lo que le pediría sería celeridad, y tienes razón cuando señalas que en algún momento esto va a tener una acción contundente y que la tiranía no se va a poder salvar de ella. El tema es, Oliver, que ya los venezolanos en tiempo hemos perdido mucho, se han perdido vidas, todavía hay presos. Ahora, Dinora, ¿qué decirle a la cantidad de personas que han salido del país, a los que todavía están en Venezuela y sueñan con una salida de este régimen, pero que hay frustración por la acción de la oposición? ¿Qué decirle, qué mensaje darle a esta gente? Creo que... Bueno, no hay retorno de la señal de Dinora Figueras. Oliver, creo que no hay señal, Alan. Tenemos caída de señal. Pero importante los temas que ella venía señalando, digamos, su manifestación de desencanto con el gobierno de Guaidó y sobre todo la necesidad de organizar nuevas estrategias para el rescate de la oposición en Venezuela. Bueno, Alan, quedamos allí inconclusos esperando esa otra... por aquí se está conectando nuevamente. Creo que fue que perdió, bueno, el caso Venezuela, la señal bastante difícil, ¿no? Le preguntábamos a Dinora, ¿estás nuevamente? Le preguntábamos acerca de la esperanza que tiene el pueblo de Venezuela, porque, como decíamos, Alan, no se siente la gestión del gobierno interino a favor de la gente. Eso también preocupa, pues, a la ciudadanía. Nuevamente, Dinora, nos... Ajá. Desarrollamos el último punto. ¿Qué decirle a la ciudadanía que espera, pues, salir de este régimen y que de repente siente frustración por lo que no se ha logrado? Bueno, lo primero decir es que nunca una lucha ha sido tan digna como la lucha por la libertad. Y que cuando la lucha por la libertad nace del corazón, ninguna acción de otra persona que se quiebre, que se raje y que se comporte como un esclavo y sumiso ante el régimen, llámese político o no, debe frustrar a la ciudadanía. Yo creo que los venezolanos de bien, los venezolanos que queremos libertad, mantenemos nuestras banderas de lucha, y si para esto es necesario desplazar a esta clase dirigencial que se ha portado sumisa ante el régimen y al mismo sistema, nosotros vamos a seguir luchando, de manera que el último grito de cualquier ser humano es por la libertad, porque hemos nacido para ser libres. Seguimos batallando y ya tenemos identificados quiénes son los enemigos de la libertad, porque la libertad tiene muchos enemigos y eso también hay que considerarlo. Y a veces se quieren vestir del mismo color que tú te vistes, a veces quieren caminar y estar en los mismos lugares y sin lugar a dudas llamarse oposición. En Venezuela hay que saber que esta oposición está infiltrada y que particularmente he creado una nomenclatura para decir que se dividen en alacranes, arañas, topos y buitres. Los alacranes se fueron con el régimen, las arañas tienen una pata en cada tablero, los topos se asoman solamente a conveniencia y los buitres comen de todos ellos, de vivos y muertos. Bueno, Dinora, gracias. Lamentablemente tuvimos esa interrupción. Gracias por siempre recibirnos para Siempre Venezuela. Soy tu amiga, te abrazo y los abrazo. Bueno,
Bueno, mis amigos, una entrevistada de lujo, Alan. Nosotros nos despedimos, amigos, desde acá, desde la tierra del joropo. El amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Alan, antes de irnos, ¿cómo calificas ese examen que la ONU le realizó a Venezuela? ¿Cómo lo calificas tú? Bueno, el examen estuvo bueno, pero el alumno era muy malo. Así que esa es la conclusión. Un alumno copión, pero que en realidad no pegó ninguna de las respuestas que se le habían exigido en ese interrogatorio internacional. Yo no me puedo ir de esta emisión sin antes dar las declaraciones, lo que ha dicho Nicolás Maduro, que es el alumno, que sabemos que está raspando, aseguró que este examen de la ONU fue refrescante y un éxito total para su régimen. Nicolás Maduro así lo ha venido calificando en la tarde de hoy, extraordinario, un éxito total, este examen periódico universal aplicado por las Naciones Unidas en Ginebra. Fue extraordinario, fue un éxito total, una victoria de verdad de los derechos humanos de Venezuela ante el Consejo de Ginebra. Esto lo ha ratificado en la tarde de hoy. Y a pesar de que en esas sesiones de la ONU los delegados de los países participantes vieron con grave preocupación el uso desproporcionado de las fuerzas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, detenciones arbitrarias, reducción del espacio democrático, violencia de género, desigualdad de la atención social, persecución a las ONG, a la oposición, la migración forzada de los venezolanos, Maduro ha afirmado que esa evaluación que le realizaron es refrescante y fue un golpe de bien para el régimen. Allí siempre estuvimos las opiniones extremistas de los golpistas derrotados, Estados Unidos, Colombia, algunos coros destemplados de Europa, pero quedamos aislados, quedamos solos, ya no tienen que decir nada sobre Venezuela. Venezuela triunfó sobre la verdad. Esto es una derrota para todos, nosotros hemos triunfado. Bueno, o sea, yo recuerdo un compañero llamado Manuel en el 5º año del liceo que cada vez que salía de un examen salía diciendo, chamo, saqué 20. Y Manuel se sorprendía mucho cuando al final la nota era 0,4, 0,5, 0,3 en algunas ocasiones. Yo creo que Maduro se parece mucho a Manuel. Y con eso te doy mi conclusión. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. A través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en la página web, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.